Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Gonzalo Campos Jiménez de Bufete Campos y Asociados. Hoy les vamos a hablar de una reforma al Código Procesal Penal. Se hizo el artículo 31, inciso C, de dicha norma, de dicho artículo procesal, en cuanto a la regulación de la prescripción en delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad. Ustedes sabrán, delitos sexuales contra menores de edad. Estamos hablando de violaciones calificadas, abusos sexuales, corrupción agravada. Estamos hablando también de proxenetismo, entre otras figuras que están en el capítulo de delitos sexuales de nuestro Código Penal. Muy bien. ¿Qué es lo que debemos ponderar inicialmente? Número uno, ¿qué es la prescripción y por qué existe? La prescripción es el plazo temporal en el cual se debe denunciar y sancionar un delito. Por ejemplo, si alguien comete una fechoría o un hecho que puede ser interpretado como estafa, una estafa muy grande, una estafa mayor, superior a 10 veces el salario base, en primer lugar, si no se ha iniciado un proceso penal o la persecución penal, en principio habrán 10 años para interponer una denuncia. Luego interpuesta esa denuncia y una vez indagado el imputado, o sea, cuando se le comunican los cargos al imputado y en el momento en que da sus datos y es indagado efectivamente en la fiscalía, ese plazo empezará a correr de nuevo, pero reducido a la mitad, y volverá a ser interrumpido, o sea, volverá a correr el plazo reducido a la mitad de 5 años. En cada acto interruptor de ese plazo de prescripción, el señalamiento para audiencia preliminar, el señalamiento para juicio, la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Eso es cómo se contabiliza el plazo de prescripción. Si no se ha iniciado la investigación penal, o sea, si no ha habido denuncia, el artículo 31 nos establece los plazos máximos para que esa denuncia pueda interponerse. En los casos de delitos sexuales cometidos contra persona menor de edad, podrá interponerse incluso hasta 25 años después de que esa víctima cumplió la mayoría de edad. Por ejemplo, si una persona es objeto de un abuso sexual cuando tenía 15 años y el 1 de enero del año 2020 ya cumplir la mayoría de edad, o sea, cumpliría 18 años, por ejemplo, en el 1 de enero del año 2020, pues tendría tiempo para denunciar hasta antes del 1 de enero del año 2045, ¿verdad? Según esta reforma legal que amplía a 25 años la posibilidad de denunciar si no ha habido denuncia penal anteriormente y si de ninguna forma se ha iniciado ningún tipo de persecución penal. Ahora bien, ¿dónde estamos con esta reforma? ¿Esto cumple o no con los parámetros de constitucionalidad? ¿Esto es necesario o no? ¿Será esto más bien otra reforma legislativa hecha con los pies para darle gusto a lo que se ha denominado populismo punitivo? Desde mi punto de vista es así. Como les venía comentando, nuestras normas procesales, debemos recordar que las normas procesales no son sino derecho constitucional reformulado, son normas que son aplicaciones de normas constitucionales, no pueden salirse de los parámetros de la racionalidad y no es razonable ni proporcional ni justo y atenta completamente contra el debido proceso y las garantías judiciales ampliar en forma desmedida este plazo de prescripción. ¿Por qué? Porque aquí se está irrespetando el principio de certeza jurídica o el de la necesaria certeza jurídica que todo sistema judicial debe proveer a sus administrados. Eso quiere decir que cualquier persona puede presentar una denuncia penal 20 años después de que cumplió la mayoría de edad, o sea, un montón de años después de que un hecho habría ocurrido, y atribuirle a alguien un hecho y someterlo a un proceso penal, incluso con la posibilidad de recurrir a esa posibilidad para de alguna forma extorsionar a un posible imputado o de alguna forma causarle un mal. Además, es algo muy importante sobre esto, aquí voy a tocar un tema de fondo que es importante: los delitos sexuales. Uno de los indicadores más fuertes
en cuanto a la credibilidad de un relato es que sea denunciado inmediatamente. Inmediatamente. Y el otro tema es algo que es muy importante y así lo establecen varios tratados, como el libro El detective clínico del autor Horowitz, un autor norteamericano, y otro montón de autores norteamericanos, nos vienen a establecer que la memoria es algo que se fragmenta fácilmente con el paso del tiempo y se pierde y se desdibuja fácilmente con el paso del tiempo, y llega el momento en que eso que usted cree recordar en realidad no es sino una interpretación. Por lo tanto, sería contracientífico permitir esto a sabiendas, según lo que lo ha establecido la ciencia, de que en realidad los delitos sexuales deben ser denunciados de forma inmediata y sin permitir ningún recoveco para que esto se extienda en el tiempo más de la cuenta, porque aquí pierden dos personajes muy importantes. Por un lado, la víctima, si no se le aclara como debe ser, que lo mejor es que denuncie inmediatamente sucedido un hecho, y lo otro es un eventual imputado que puede ser objeto de una denuncia falsa. Y no vivimos en un país donde estas cosas no sucedan. En Costa Rica hay no pocas denuncias falsas en casos de delitos sexuales. En mi caso particular, como abogado defensor, he visto varias denuncias falsas, y es gravísimo que con una reforma como esta se amplíe un portillo para permitir aún más ese tipo de abusos con nuestro sistema de justicia. Esta reforma, por lo tanto, al menos desde mi punto de vista, no solo es inconstitucional y contrario a los tratados internacionales, sino que además es contrario al sentido común y a la lógica, a la luz de lo que han establecido los estudios sobre el tema de la memoria. Esto es algo que deberá ser cuestionado ante la Sala Constitucional en el momento procesal futuro, y es algo que los abogados litigantes debemos hacer, no solo los que llevamos este tipo de casos, este tipo de defensas, sino también todo abogado que eventualmente ve acá una afectación a sus clientes de una forma así genérica. Yo pienso que esto no hay que permitirlo, y que estas no son más que reformas hechas al tarán tan tan, hechas con los pies por gente que está en la Asamblea Legislativa, que no sabe nada de la Constitución política, ni de técnica legislativa, ni de tratados internacionales, que simplemente hacen este tipo de reformas para, de alguna forma, con fines electoreros, ganar la simpatía de los incautos. Pero esto en realidad no trae nada bueno para el país. Quiero hacer un llamado de atención a la población de que no se crea estos disparates de nuestros diputados, y que más bien cuestionen la forma en que se hacen las leyes de nuestro país, preguntándose simplemente si esa ley que se aprueba, incluso que el presidente firma, si esa ley cumple o no con parámetros de constitucionalidad. El presidente de la República cometió la irresponsabilidad más grande al permitir que esta ley fuera aprobada, al firmarla, al aprobarla también, al darle su venia, y en lugar de cuestionarla. El presidente de la República tiene la posibilidad de no firmar una ley perfectamente, tiene esa potestad, y en este caso no la ejerció de forma irresponsable, estando la irresponsabilidad de nuestros diputados. Soy Gonzalo Campos Jiménez, y haciendo no solamente una crítica legislativa, sino también una crítica política en este caso, porque así lo amerita. Muchas gracias. Por favor, comente nuestro video, compártalo. En el link encontrará usted cómo localizarnos, y estamos para servirle. Muchas gracias.